Hola a todos y bienvenidos a otro video del canal. Hoy vamos a continuar hablando en torno a la cuestión de la pseudociencia. Como muchos de ustedes saben, hace poco publiqué un video sobre la cuestión de la ciencia y la pseudociencia desde la perspectiva de Karl Popper. Si no lo han visto, les voy a dejar acá arriba ese primer video para que lo revisen. Hoy vamos a dar un paso más en torno a esta cuestión analizando la perspectiva de Imre Lakatos. El texto de referencia para lo que les voy a contar hoy es un artículo que Lakatos escribió en 1973 y que lleva por título Ciencia y Pseudociencia. Artículo que además fue utilizado como introducción al libro La metodología de los programas de investigación científica. Como siempre, les dejo esa bibliografía acá abajo en la caja de comentarios. Lakatos comienza el artículo planteándose la pregunta fundamental: ¿qué distingue el conocimiento de la superstición, la ideología o la pseudociencia? Y nos recuerda que la Iglesia Católica excomulgó a los copernicanos y el Partido Comunista persiguió a los mendelianos argumentando que sus teorías eran pseudocientíficas. Por eso hay que entender que la demarcación entre ciencia y pseudociencia no es un mero problema filosófico de salón. Tiene una importancia social y política vital. En primera instancia, Lakatos se encamina a establecer una crítica sobre la idea de lo experimental en ciencia. Según él, una de las condiciones más generalizadas del razonamiento científico es que las teorías deben estar apoyadas en los hechos. Y es cierto, es algo que escuchamos todo el tiempo. Si algo no puede comprobarse en los hechos, entonces no es científico. Y aquí viene la primera crítica de Lakatos. Se las voy a citar textual. De la página 11 del texto que ya les mencioné, cito: hoy es posible demostrar con facilidad que no se puede derivar válidamente una ley de la naturaleza a partir de un número finito de hechos. Pero la realidad es que aún podemos leer afirmaciones en el sentido de que las teorías científicas son probadas por los hechos. ¿A qué se debe esa obstinada oposición a la lógica elemental? Es una muy buena pregunta y quizás haya una explicación posible. El conocimiento más relevante en el siglo XVII, cuando nació la ciencia, involucraba a Dios, al diablo, al cielo y al infierno. Y si las conjeturas de una persona eran erróneas, las consecuencias de ese error eran la condena eterna. Es justamente por eso que el conocimiento teológico no puede ser falible, tiene que ser indudable. Después vino la Ilustración y nos propuso que el conocimiento verdadero solo puede versar sobre la naturaleza. Pero esta nueva clase de conocimiento iba a ser juzgada con los mismos criterios que se tomaron de la teología, o sea que tenía que ser probada más allá de cualquier duda. La ciencia tenía que conseguir la certeza que no había conseguido la teología. Cito otro fragmento textual de Lakatos, también de la página 11. Dice: a un científico digno de ese nombre no se le podían permitir las conjeturas. Tenía que probar con los hechos cada frase que pronunciara. Tal era el criterio de la honestidad científica. Las teorías no probadas por los hechos eran consideradas como pseudociencia pecaminosa, una herejía en el seno de la comunidad científica. Pero bueno, en el siglo XX, con el hundimiento de la teoría newtoniana, los científicos comprendieron que sus criterios de honestidad habían sido demasiado utópicos. Pero entonces, si todas las teorías científicas son igualmente incapaces de ser probadas, ¿qué distingue a la ciencia de la pseudociencia? Y ahí Lakatos nos propone un pequeño recorrido sobre el tema. Aborda la propuesta de Karl Popper y su criterio de demarcación. Es decir, que el carácter científico o no científico de una teoría puede ser determinado independientemente de los hechos. Una teoría es científica si podemos determinar un experimento crucial que sea capaz de falsearla. Y es pseudocientífica si nos negamos a aceptar ese falseador potencial. Pero bueno, esto supongo que ustedes ya lo saben porque vieron el video sobre Popper. El problema para Lakatos con ese criterio es que no estaríamos realmente distinguiendo entre teorías científicas y teorías no científicas, sino más bien entre métodos o procedimientos científicos o no científicos. Es decir, que los científicos serían más bien una forma de actuar. Además, para Lakatos, el criterio de Popper ignora la tenacidad de las teorías científicas. Es decir, los científicos no abandonan una teoría de forma sencilla. Es cierto que la historia de la ciencia está repleta de casos sobre cómo ciertos experimentos cruciales destruyeron teorías. Pero para Lakatos, esos ejemplos se elaboran mucho después de que las teorías hayan sido abandonadas. Después, Lakatos analiza la propuesta de Thomas Kuhn y se pregunta si tenemos que aceptar que una revolución científica no es más que un cambio irracional de convicciones. Es decir, un cambio de paradigma teñido de una enorme cantidad de cuestiones políticas e incluso hasta de cierta religiosidad. Esta es la conclusión a la que llegó Kuhn en su texto La estructura de las revoluciones científicas, cuando descubrió la ingenuidad del falsacionismo de Popper. Pero si Kuhn tiene razón, entonces no existe una demarcación explícita entre ciencia y pseudociencia. No existe ni siquiera un criterio objetivo de honestidad. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Lakatos para resolver este problema? La metodología de los programas de investigación científica. Para él solucionan algunos de los problemas que ni Popper ni Kuhn pudieron solucionar. Lo primero que habría que decir es que para Lakatos, la unidad descriptiva típica de los grandes logros científicos no es una hipótesis aislada,
sino más bien un programa de investigación. Pensemos por ejemplo en la ciencia newtoniana. No es solo un conjunto de 4 conjeturas. Esas 4 leyes constituyen únicamente el núcleo firme del programa newtoniano. Pero este núcleo tiene un gran cinturón protector de hipótesis auxiliares que lo protegen contra las refutaciones. Y lo más importante es que el programa de investigación cuenta con una heurística, es decir, una maquinaria poderosa para la solución de problemas que asimila anomalías y las convierte en evidencia positiva. Entonces, la teoría de la gravitación de Newton, la teoría de la relatividad de Einstein, la mecánica cuántica, el marxismo y el freudismo son todos programas de investigación que tienen un núcleo firme, un cinturón protector flexible y una maquinaria elaborada para resolver problemas. Todos ellos en alguna etapa de su desarrollo tuvieron problemas no solucionados y anomalías no asimiladas. En este sentido, todas las teorías nacen refutadas y mueren refutadas. Pero ¿cómo podemos distinguir un programa científico de un programa pseudocientífico? Para Lakatos, la diferencia no puede radicar como para Popper en que algunos no fueron refutados y otros sí. Cuando Newton publicó sus Principia, se sabía que no podía ni siquiera explicar adecuadamente el movimiento de la Luna. Kaufman refutó la teoría de la relatividad de Einstein el mismo año en que fue publicada. Pero todos los programas de investigación admirables tienen una característica en común: predicen hechos nuevos. Hechos que previamente ni siquiera habían sido soñados o que habían sido contradichos por programas previos o programas rivales. En un programa de investigación progresivo, la teoría conduce al descubrimiento de hechos nuevos, hechos desconocidos hasta entonces. En un programa regresivo, la teoría es creada únicamente para acomodar los hechos que ya se conocen. Por ejemplo, para Lakatos, el marxismo fue un programa cuyas hipótesis auxiliares fueron creadas después de los acontecimientos para proteger a la teoría de los hechos. Y desde entonces no ha hecho más que estar corriendo detrás de los hechos para alcanzarlos. Algo similar a lo que sucede, por ejemplo, con el psicoanálisis de Freud. Para resumir, el distintivo del progreso empírico no son las verificaciones triviales. Popper tenía razón cuando afirmaba que hay millones de ellas. Pero las refutaciones tampoco implican un fracaso empírico. Todos los programas crecen y se desarrollan en un océano permanente de anomalías. Lo que realmente importa para Lakatos son las predicciones dramáticas, inesperadas y grandiosas. Esas son las que definen el desenlace. En cambio, si un programa se retrasa en relación a los hechos, significa que es un programa pobre y regresivo. Pero ojo, eso no significa que sea para nada deshonesto aferrarse a un programa en regresión y tratar de convertirlo en uno progresivo. Hay que tratar con benevolencia a los programas en desarrollo. Pueden pasar décadas hasta que un programa despegue del suelo y se haga empíricamente progresivo. Por eso es fundamental tener muy claro que la crítica no es un arma que mate con refutaciones. Las críticas importantes son siempre constructivas. Al principio del video les ponía el ejemplo de cómo la Iglesia Católica calificó de pseudocientífica la propuesta de Galileo, o cómo el Partido Comunista afirmó lo mismo sobre la genética de Mendel. Actualmente siguen sucediendo estas cosas. Hay personas o instituciones que se creen con el derecho de negar la libertad de algo por considerarlo pseudocientífico. Y todos esos juicios se fundamentan en algún criterio de demarcación. Por eso, el problema de la demarcación entre ciencia y pseudociencia no es un pseudo problema para filósofos de salón. Tiene profundas implicaciones éticas y políticas. Bueno, con eso vamos a dejar el video por hoy. Espero haber sido claro, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video del canal. Que estén muy bien.